la pregunta con la que vamos a comenzar la clase sería, si alguien me podría recordar qué fue lo que nosotros vimos ayer, por favor. ¿De qué estuvimos nosotros platicando la clase de ayer, chicos? Estuvimos hablando sobre el colesterol malo, el bueno Muy y bien, la ruta metabólica de la síntesis de ácidos grasos. es correcto, ¿verdad? Nosotros ayer estuvimos abordando justamente funciones más complejas que pueden llegar a tener los lípidos, sobre todo cuando son lípidos que están enlazados a otras estructuras como lo son unas proteínas, ¿verdad? En ese caso, como dice su compañera Alondra, hablamos de las lipoproteínas y decíamos que existían lipoproteínas de baja densidad y habían lipoproteínas de alta densidad. Y cuando hablamos del colesterol malo, estamos haciendo referencia a las lipoproteínas de baja densidad, ¿verdad? Porque decíamos que son estructuras que acarrean colesterol. ¿Desde qué parte acarrean colesterol decíamos? Las lipoproteínas de baja densidad. Del tejido al hígado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hablábamos acerca de eso, ¿verdad? No, es al revés. Las de baja densidad es del hígado a otros tejidos. Y las de alta densidad es desde los tejidos al hígado. ¿Sale? Por ahí hagan esa anotación ahí para que no se vayan a confundir. Entonces, las de baja densidad transportan colesterol del hígado a otros tejidos. ¿Sale? Y decíamos que llegaba a ocurrir un problema ahí, ¿verdad? Cuando los órganos ya no iban a recibir más grasa, bueno, más colesterol, está en abundancia en la sangre. Por eso por eso las lipoproteínas de baja densidad están relacionadas con el colesterol malo, porque hacen un taponamiento de arterias. Muy bien, como recordatorio. Y también por otro lado hablábamos de dónde se sintetizaban las grasas. Decíamos que habían como factores detonantes para hacer esta síntesis y uno de ellos era un aumento de los carbohidratos. Cuando hay acetilcoenzima A en exceso a causa de que la glucólisis se lleva a cabo y el ciclo de Krebs ya está cubriendo las necesidades en su carácter anfibólico, decíamos que hay unas estructuras que como que sobran, ¿verdad? ¿Y a dónde las mandan? Las mandan de la mitocondria al citosol o al citoplasma nuevamente para hacer síntesis de ácidos grasos. Entonces, con eso nosotros hacíamos el comentario el día de ayer. El día de hoy vamos nosotros a hablar acerca de algo que se llama beta oxidación y tiene que ver obviamente con los ácidos grasos. La oxidación, jóvenes, no es más que la ruptura de los ácidos grasos. Ayer veíamos cómo se formaban los ácidos grasos y ahora vamos a ver cómo se rompen, en qué organelo celular se rompen, por qué se van a romper. Pero antes me gustaría que usen su lógica y piensen y me intenten responder bajo qué circunstancias creen ustedes que se estarían rompiendo moléculas de grasa. Es decir, que el cuerpo estaría empezando a disponer de esa grasita almacenada y dice, bueno, vamos a romperla. ¿Bajo qué condiciones ustedes piensan que podría estar ocurriendo eso? Ayer decíamos que se iba a sintetizar grasa con un exceso de carbohidratos. Ahora, ¿qué estará pasando con la beta oxidación? ¿Qué se les ocurre pensar? Alguien que me conteste, no importa que su respuesta esté equivocada. Que la persona esté haciendo ejercicio. Podría ser que esté haciendo ejercicio y si está haciendo ejercicio, como deduce Alondra, quiere decir que está gastando más energía, ¿verdad? De lo normal, está haciendo requerimientos energéticos y por ahí podría ser parte de la respuesta. Muy bien, Alondra, podría ser. Entonces, esa persona que está en un gasto energético constante necesita disponer de energía y lo va a hacer también, primero, de la dieta alimentaria que recibe. Después, fíjense cómo son las cosas. El cuerpo comienza con lo más fácil para poder obtener energía y la grasa, digamos que es de lo más complicado. Va a degradar la grasa casi al final, es lo último que va a venir degradando, ¿verdad? Y por eso es lo que más cuesta eliminar cuando una persona hace ejercicio y por eso le dicen come proteínas, porque cuando tú haces ejercicio lo primero que se te va a ir son las proteínas y la grasita es lo que más cuesta poderlo eliminar.
Al final, una dieta que te empiezan a decir come proteínas y hace ejercicio, va a llevar a la sustitución de la proteína por grasa, pero después de que hayas equilibrado, digamos, que ese consumo o ese gasto. Pero lo último que se va cuando una persona comienza a hacer ejercicio es la grasa en el cuerpo. Primero se van las proteínas. Por eso las personas comienzan a quedar flácidas cuando hacen ejercicio. Y la grasita es muy, muy terca, voy a decir equivocadamente, ¿verdad? Pero es así, esa cuesta más trabajo. Pero bueno, vamos a aprender cómo se lleva a cabo esa degradación. A este proceso de romper la estructura del ácido graso se le llama beta-oxidación y recibe el término de beta porque la ruptura del ácido graso siempre va a ser en la posición del carbono beta. Si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la nomenclatura, decíamos que la terminología alfa, beta y gamma la usábamos para poder ver las reacciones químicas de los ácidos grasos. No sé si ustedes recuerdan. Entonces yo les dije, esta nomenclatura solamente va a ser exclusiva cuando hablemos de reacciones químicas, porque nosotros aprendimos a numerar los carbonos del ácido graso partiendo del ácido carboxílico, pero hablábamos de que había otra forma de nombrarlos sin números y usando letras griegas para hacer esa distinción. Entonces hoy vamos a retomar esa parte. Pero bueno, ¿dónde se lleva a cabo lo que sería esta degradación de los ácidos grasos? Se lleva a cabo también en el citoplasma y en el citosol, pero bueno, ahí comienza porque son transportados a lo que es el organelo que se llama mitocondria. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, sigan esta estrellita para la explicación del siguiente diagrama que nosotros vamos a ver. Esta enzima va a ser sumamente importante. Bien, les voy a pedir que sigan aquí la explicación y me sigan a mí en la imagen con el puntero. Bueno, acuérdate que aquí en la mitocondria decíamos que se formaba acetilcoenzima A. Y te acuerdas que te decía que la acetilcoenzima A era trasladada nuevamente al citosol para que ahí se llevara a cabo la síntesis del ácido graso. Si tú te acuerdas, nosotros hablábamos de una estructura de acil, así le llamábamos, acil, que tenía una proteína transportadora de grupos acilos, le llamábamos, y esto vendría siendo el ácido graso, ¿verdad? Este radical significa toda la cadena larga de carbonos que pudiese estar dentro de lo que es la estructura del ácido graso. Nada más que en la práctica, cuando tú revisas la literatura, ya no es que se escribe la estructura completa de un ácido graso, se le pone el R, que es el radical. Creo que ya en alguna sesión lo habíamos platicado, ¿verdad? ¿Qué le hace falta a este ácido graso para hacer como tal el grupo carboxílico? Pero aquí yo te decía que ocurre algo curioso. Para que se lleve a cabo la degradación del ácido graso, tiene que regresar a lo que sería la matriz de la mitocondria, que es donde se lleva a cabo esa degradación. Entonces, tiene que pasar esta estructura del citosol a la matriz de la mitocondria nuevamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Apoyada. Primero, el ácido graso que se vaya a degradar pierde acá lo que sería el grupo carboxilo, ¿sí? Si tú recuerdas, aquí hay un hidroxilo y este es el oxígeno que está unido al carbonilo. Lo pierde y en su lugar se viene lo que sería una estructura de coenzima A. Esto se llama activación del ácido graso para su degradación. Cuando el ácido graso va a pasar a la matriz de la mitocondria, necesita esta estructura de coenzima A unida en lugar del hidroxilo para que pueda haber la siguiente reacción que te voy a comentar. Pues bueno, una vez que se activó el ácido graso, a través de la coenzima A viene otra reacción química. Aquí necesita de una estructura, proteína, que se llama carnitina. La carnitina lo que va a hacer, jovencitos, ahora se los voy a explicar con un ejemplo, con una analogía de la vida real, es como ser un acompañante de lo que va a ser la estructura del ácido graso. No puede entrar a la matriz mitocondrial si no va acompañada de la carnitina. Ese ácido graso, acuérdense que se va a degradar. Entonces, para poder entrar a la matriz mitocondrial, lo que hace la carnitina es que, más bien la carnitina aciltransferasa, lo que va a hacer es que va a liberar a esta molécula de coenzima A, la libera, que es lo que nosotros tenemos por acá, y en este lugar donde estaba la coenzima A, se va a unir esto que se llama carnitina.
Esta reacción la está ejecutando, vuelvo a repetir, la carnitina aciltransferasa 1. De esta manera es como el ácido graso puede ingresar a la matriz mitocondrial. Aquí volvemos a repetir, para que pueda ingresar el ácido graso del citosol a la mitocondria o a la matriz mitocondrial, necesita un acompañante que se llama carnitina. Entonces, primero la activación de la coenzima A y después unirse a una proteína que le va a dar la entrada a lo que sería la matriz mitocondrial. Una vez dentro de la matriz mitocondrial, pues ya vienen las reacciones que nosotros vamos a aprender a continuación. Entonces, aquí voy a hacer otro paréntesis. No sé si ustedes en alguna ocasión han escuchado, o más bien en la televisión, antes lo anunciaban mucho, que vendían carnitina y dice, te ayuda a bajar de peso. ¿Alguna vez han ustedes escuchado la carnitina y que dice que baja de peso? ¿Ya la habían escuchado antes? No. Yo no, profe. ¿No? ¿Alguien más? No, Inge. De los chicos que se ejercitan. No, doctora. Bueno, gracias, Dani. Nadie hace ejercicio. Qué barbaridad, muchachos. Bueno, hay que adoptar esos hábitos. Bueno, a ustedes no les interesa bajar de peso, ¿verdad? Pero hay muchas personas que quieren bajar de peso. Y por ahí investiguen. A partir de esta sesión ya no van a ver van a verlo con más familiaridad. La carnitina, habían unas empresas de herbolaria que te la empezaban a vender, incluso en comerciales por TV te ofrecían carnitina. Y pues fíjate que no estaría tan mal, ¿verdad? Porque ya vimos que la grasa, para poder ser degradada, necesita trasladarse nuevamente del citosol a la mitocondria. Primero hay una activación porque se une en el grupo de hidroxilo la coenzima A, después participa la aciltransferasa que une una carnitina y la carnitina es la chaperona, ¿verdad? Un chaperón es un acompañante. Ese chaperón es el que le va a dar la entrada a la matriz mitocondrial. Entonces, ese producto que venden, que les decía en la televisión que es carnitina, pues no está tan mal, ¿verdad? Porque está relacionado justamente con este transporte del ácido graso del citosol a la matriz mitocondrial, que es donde se va a efectuar la degradación del ácido graso. Pero bueno, hasta acá queda claro lo que venimos comentando. ¿Jóvenes? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos cómo entra el ácido graso a la matriz mitocondrial. Ahora, existen 4 pasos importantes para lo que es esta beta oxidación de ácidos grasos. La primera es una oxidación que viene por flavin adenín dinucleótido. Este flavin adenín dinucleótido se encuentra en su forma oxidada. Miren, por ahí cuando ustedes llevaban su química orgánica, les decían que una oxidación hace que se pierda electrones y una reducción hace que se gane electrones. Aquí, flavina adenín dinucleótido se encuentra en su forma oxidada, ¿verdad? Ese es el primer paso. Vamos a detallarlo cuando ya veamos las estructuras químicas. El siguiente paso es una hidratación y el tercer paso es una oxidación por nicotina adenín dinucleótido, que también se va a encontrar en su forma oxidada. Y la última va a ser una tiólisis, ¿sale? Vamos a ir ya observando paso por paso. Al final de la degradación del ácido graso que se vaya a originar, vas a ver que se va a formar acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A la relacionamos con el ciclo de Krebs. ¿Te acuerdas? Que hablábamos mucho de la acetilcoenzima A porque es la forma en la que el piruvato que viene de la glucólisis ingresa al ciclo de Krebs para generar más energía metabólica en forma de ATP. También lo vamos a detallar todo esto a continuación. Entonces, observa, lo que vamos a ver en este momento va a ser la explicación de las reacciones que se llevan a cabo y vamos a atender. Les voy a pedir que estemos atentos a la explicación a partir de ahora. El ejemplo que vamos a manejar nuevamente para degradar va a ser un ácido graso de 16 átomos de carbono, que tú ya conoces porque ayer sintetizábamos un ácido graso que era el ácido palmítico. Hoy lo vamos a degradar y vamos a conocer cómo se degradaría el ácido palmítico. Pero antes de que yo continúe, no sé si te has preguntado por qué el ácido palmítico y no, por ejemplo, el ácido estiárico, maestra.
Sí, ya vimos que hay una inmensa cantidad de ácidos grasos. Bueno, pues porque te voy a contar que el ácido palmítico es uno de los ácidos grasos que más se produce en el cuerpo humano y se va justamente luego a generar otros derivados de lípidos que van a cumplir una función en nuestro cuerpo. Entonces, el ácido palmítico, digamos que es como el esqueleto base para la formación de otras estructuras importantes. Acuérdate que decíamos que existen lípidos o lípidos esenciales y no esenciales, así como lo hay en las proteínas con aminoácidos esenciales y no esenciales. Lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? Los lípidos que son no esenciales los vamos a producir nosotros y los esenciales los vamos a tener que consumir de la dieta. Pero bueno, no voy a entrar en más detalles, solamente quería explicarte el porqué de usar siempre el ácido palmítico como ejemplo. Entonces, aquí vamos a observar que palmitoil es el otro nombre con el que se conoce al ácido palmítico. Aquí está activada el ácido graso porque tiene la presencia de esta coenzima A que nosotros le llamamos, ¿verdad? Aquí observa que en lo que se encuentra la coenzima A, debería de estar el grupo funcional completo con un hidroxilo, pero se hace un cambio porque se está activando el ácido graso para poderlo degradar. Acuérdate que ahorita estamos en la matriz de la mitocondria, que es donde se va a efectuar esta degradación. Este es el grupo carbonilo que tú ya conoces y aquí nosotros tenemos a partir de este carbonilo una nomenclatura. Este que está aquí es lo que sería el carbono alfa. No sé si lo alcanzas a ver. Esta es una letra griega, letra alfa, y esta es la letra beta. Si nosotros quisiéramos conocer a la tercera, la vamos a llamar gamma, porque es la tercera letra del alfabeto griego. Entonces, ve lo que ocurre en la primera reacción, que es la oxidación. Participa la enzima acilcoenzima deshidrogenasa. Des es un prefijo que significa falta o pérdida de algo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es quitar hidrógenos. Vamos a deshidrogenar y guarda relación porque esta, que es la coenzima de esta enzima, acuérdate que existen coenzimas que hacen que se active o que funcione bien una enzima. Esta es la coenzima de esta enzima. Entonces, flavina-adenina dinucleótido, que hemos dicho que se encuentra en su forma oxidada, luego de esta reacción, va a tomar dos hidrógenos que van a proceder de este carbono, que nosotros ya se la señalamos acá, y también va a tomar un hidrógeno del carbono beta, ¿sale? Entonces, cuando toma un hidrógeno de este carbono y el hidrógeno del carbono alfa y el hidrógeno del carbono beta, lo que se va a formar aquí va a ser una doble ligadura, que es lo que nosotros tenemos. Acuérdate que cada carbono tiene que completar 4 ligaduras. Y si tú cuentas, por ejemplo, lo que serían las ligaduras que tiene este carbono, sería 1, 2 y 2 ligaduras de este carbono. Y si contamos las ligaduras que tiene el carbono beta, que es este, tendría 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que hace esta enzima es, con el uso de esta coenzima, que es flavina-adenina dinucleótido, es tomar los hidrógenos de estos dos carbonos que nosotros tenemos acá. Se genera la doble ligadura y el nombre de esta estructura sería trans-enoil coenzima A, ¿sale? Ese sería el nombre de esta estructura química que nosotros tenemos. Bien, ahora, la siguiente reacción que se lleva a cabo es una hidratación. Pues la hidratación tiene que ver con que el agua, que es esta molécula, se va a venir a adherir a la estructura que nosotros tenemos acá. Participa la enzima enoil coenzima hidratasa. Y si tú recuerdas, nosotros en la clase de ayer decíamos que cuando hay una doble ligadura entre dos carbonos, este es un lugar propenso para que vengan reacciones químicas. Cuando se coloca o cuando se lleva a cabo esta hidratación, esta molécula de agua genera un grupo hidroxilo o cede un oxígeno que se va a venir a colocar en este carbono. Y acuérdate que este carbono es el carbono beta, que nosotros estamos observando cómo está sufriendo modificaciones. Entonces, acuérdate que esta reacción de degradación del ácido graso se llama
beta oxidación. Y esto tendría explicación porque la mayoría de las reacciones, o sin todas las reacciones que vamos a ver a lo largo de este proceso, se están efectuando en el carbono beta del ácido graso. Pero bueno, después de que se lleva a cabo esta hidratación y esta ligadura se rompe porque ahora hay un grupo hidroxilo aquí, viene otra reacción que se llama oxidación. Aquí también el nicotina de nidinucleótido, en su forma oxidada, va a tomar hidrógenos de esta estructura, ¿sale? Va a tomar acá lo que serían dos protones y en este caso, bajo la acción de la beta-hidroxibutiril coenzima A deshidrogenasa, toma el hidrógeno de esta estructura que nosotros tenemos acá. Voy a hacer el cambio de color para que no nos vayamos a confundir. Toma el hidrógeno de esta estructura, el hidrógeno de esta estructura y nos va a dejar un oxígeno. Este oxígeno tiene 2 electrones que está dispuesto a compartir con el carbono y ve que eso es lo que llega a ocurrir. Los 2 hidrógenos, que uno era del grupo hidroxilo y otro era del carbono beta, son tomados por la nicotina de nidinucleótido, que ahora ya va a estar en su forma reducida. Entonces, esta flechita indica que esto es lo que está ocurriendo, esta flechita que observamos para acá, ¿ok? Esta es tercera reacción. Ahora, ¿qué ocurre con la cuarta reacción? En la cuarta reacción, que ya es la última de este proceso que estamos explicando, ingresa lo que es otra proteína, bueno, le vamos a llamar coenzima A, y esta coenzima A se va a adherir en esta parte de la estructura química, ¿sale? Aquí. Se va a venir con el carbono beta que hemos nosotros estado nombrando a lo largo de estas reacciones. Una vez que esta coenzima A se une a esta parte, se rompe la estructura. Y esta reacción la ejecuta una enzima que se llama acilcoenzima A, acetiltransferasa, que también se conoce con el nombre de tiolasa. Esta última reacción se le llama tiólisis. Lisis siempre va a ser un sufijo que hemos comentado que va a significar ruptura. Acuérdate que por ahí cuando veíamos nosotros en el tema de proteínas hidrólisis, decíamos que era una ruptura que generaba una molécula de agua. Aquí es una ruptura también que se está generando en estas dos estructuras químicas. Y ahora ve, originalmente la estructura era un ácido graso de 16 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, lo que ocurre después de que se rompe la estructura es que queda un ácido graso de 14 átomos de carbono y por otro lado se está formando acetilcoenzima A, ¿ok? Nos queda aquí un ácido graso, o más bien un esqueleto de ácido graso que está con una coenzima A que va a tener 14 átomos de carbono. Se está rompiendo de 2 en 2, ¿sale? Bien, entonces, ¿va quedando claro hasta acá? Bien, voy a asumir. Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué ocurre después de este proceso? Después de esto, decíamos que se genera un ácido graso de 14 átomos de carbono y se forma una estructura de acetilcoenzima A. Las siguientes reacciones van a ser cíclicas otra vez. Esto es repetitivo. Voy a regresar a la transparencia anterior. Esto quiere decir que esta última estructura que nosotros tenemos acá, esta que va a ser ahora, no lo voy a rayar de ahí para no confundir. Bien, esta estructura que ahora es el esqueleto de un ácido graso de 14 átomos de carbono, puede nuevamente entrar aquí, en lugar de esta estructura ya, ¿sale? Ya sería iniciar con un ácido graso de 14 átomos de carbono y se vuelven a repetir las reacciones. Y al término estaríamos teniendo ahora nuevamente un acetilcoenzima A, pero aquí ya estaríamos teniendo un ácido graso de 12 átomos de carbono. Y esto es cíclico.
tantas veces sean necesarias para que se degrade el ácido graso hasta lo que sería acetilcoenzima A, porque esos van a ser los productos finales. Se está rompiendo la estructura de 2 en 2. ¿Te acuerdas que el día de ayer nosotros platicábamos que los ácidos grasos se unían de 2 en 2? Ahora aquí se rompen también de 2 en 2, ¿sale? Eso es lo que estamos nosotros observando. Pero bueno, ¿cuántos ciclos se necesitarían para romper el ácido graso de 16 átomos de carbono, que es el ácido palmítico? Te necesitaríamos, ya vimos un ciclo, sería 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos, 7 ciclos. Se necesitarían 7 ciclos para romper la molécula del ácido graso de 16 átomos de carbono. Y al final de esos ciclos, ¿cuántos acetilcoenzima A se estarían generando? Pues tenemos nosotros que se estarían generando 8 acetilcoenzimas A. Ese es el producto de la degradación. Ahora ya entiendes por qué se llama beta oxidación. Podría ser pregunta de examen. ¿Qué me contestarían, muchachos? Por donde se encontraba el carbono que estaba en beta. Bien. Podríamos decir que se llama beta oxidación porque las reacciones de ruptura del ácido graso se presentan siempre en el carbono beta, ¿sale? Y se dieron cuenta, como comenta su compañera, todas las reacciones se venían haciendo en el carbono beta. Y tú lo puedes confirmar y lo puedes corroborar de lo que nosotros comentamos aquí, ¿verdad? Siempre van a ser en el carbono beta. Por eso se llama beta oxidación, ¿bien? Y esos serían los productos, el acetilcoenzima A. Se degrada hasta acetilcoenzima A. ¿Y qué pasa con ese acetilcoenzima A que se forma? Bueno, pues muy fácil. Como hay un exceso de acetilcoenzima A, ¿a dónde se va? Si ya comentamos que el acetilcoenzima A es importante para que el piruvato de la glucólisis ingrese al ciclo de Krebs, pues se va a ir al ciclo de Krebs obviamente, ¿verdad? Si ya está listo el acetilcoenzima A, ya no se necesita una piruvato deshidrogenasa, ¿te acuerdas? Porque decíamos que para que el piruvato de la glucólisis ingresara al ciclo de Krebs tenía que ser en forma de acetilcoenzima A. Y hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa que cambia el piruvato a acetilcoenzima A. Aquí ya en la beta oxidación no es necesario esa enzima extra porque el producto ya es acetilcoenzima A. Entonces ingresa al ciclo de Krebs, luego a la fosforilación oxidativa, que es la cadena transportadora de electrones, y al final ve el rendimiento energético. Para que nosotros veamos qué es lo que ocurre, el ejemplo es el ácido palmítico o el palmitato, que es lo mismo. Es un ácido graso de 16 átomos de carbono y se requieren 7 ciclos, ya veíamos por qué. Se producen 7 FATs, cuenta los intermedios, ¿verdad? De acuerdo a la reacción que vimos, se generan 7 NADs y 8 acetilcoenzimas. Al final, cuando se hace ya el cambio a moneda energética, que es el ATP, acuérdate que hay una cadena transportadora de electrones que habíamos platicado, en total se producen 106 moléculas de ATP, cuando se degrada un ácido graso de 16 átomos de carbono, como lo es el ácido palmítico. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Qué interesante. Todo guarda bastante relación con lo que hemos venido platicando desde las reacciones de los carbohidratos y su degradación. Entonces, la degradación de los lípidos lo que va a generar es que haya mayor energía metabólica, mayor moléculas de ATP. ¿Ok? Bien, entonces, ¿hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto que no hay dudas y comentarios porque entonces quiere decir que ya están listos para el examen de la siguiente semana, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, no me molesta que me pregunten, jóvenes, en cualquier momento pueden interrumpir. La idea es que pues podamos comprender los temas. A mí me encanta hablar acerca de la bioquímica porque me fascina hablar todo lo de las reacciones químicas. Pero si voy muy rápido también me pueden decir, ¿sabe qué? Doctora, pues un momentito, ¿no? Denos chance o hable más despacio también, ¿verdad? No me molesta. A veces con la emoción me voy como hilo de seda, ¿verdad? Corriendo. Bien. Entonces, esa sería la idea de lo que
corresponde a la beta oxidación. Vamos a ver otras reacciones que corresponde a la alfa oxidación, pero ya está la plataforma por sacarnos en cualquier momento, entonces creo que vamos a aprovechar este momento para tener el break y regresamos en 3 minutitos, por favor, nos salimos de la plataforma y volvemos a ingresar para que finalmente cerremos ya con la última vía, que es la alfa oxidación. Esa es otra interesante vía que vamos a ver, que permite, que tiene por ahí un punto importante, que lo va a hacer diferente y ustedes van a aprender también parte del metabolismo que nos dice que nos va a explicar lo maravilloso que estamos sincronizados, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por favor, dejamos la plataforma ahora. Bien, entonces, continuamos. Estas reacciones que se llaman alfa oxidación, al igual que la beta oxidación, son una serie de 4 reacciones y tiene que ver con ácidos grasos ramificados. Nosotros cuando estuvimos analizando los ácidos grasos simples, veíamos que eran de cadena larga, ¿se acuerdan? Tiene su grupo carboxílico y posterior a ello la cola son cadenas de carbonos que le siguen. Pero en la vida real, en los ácidos grasos, hay ácidos que están en los carbonos ramificados. Trata de hacerte la construcción mental del ácido graso. Imagínate que tienes acá el grupo carboxílico, luego viene la cola con los carbonos, y en uno de los carbonos que haya una ramificación que puede ser otro grupo metileno, ¿verdad? En fin, entonces la alfa oxidación es una estrategia para poder efectuar una beta oxidación, pero digamos que es un paso previo porque la naturaleza de la estructura misma no permite que pueda haber una beta oxidación. Entonces lo que va a ocurrir es una hidroxilación, que es lo que nosotros vamos a observar. Pero ¿dónde encontramos nosotros estos ácidos grasos que están alquilados, le llamamos, o con radicales dentro de la estructura de los carbonos? Pues principalmente encontramos estos ácidos grasos que tienen ramificaciones en derivados lácteos, que cuando los consumimos también se encuentran en productos cárnicos, ya sean carnes blancas o carnes rojas. Así que, bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a ver de qué trata esto de la alfa oxidación, analizando reacción por reacción. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo de un ácido graso que es alquilado, y vamos a tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, este es ácido fitánico, es un ácido fitánico que tiene el grupo carboxílico, es un ácido graso que cumple con la característica del grupo carboxílico, característico del ácido graso que ya venimos comentando, pero yo te decía que la diferencia es que estos ácidos grasos que participan en la alfa oxidación tienen un radical en la estructura. Este, que es el ácido fitánico, tú puedes ver que está alquilado, le llamamos, en 4 ocasiones, ¿verdad? Vemos que tiene un radical acá, otro aquí, son 4 radicales. Entonces, así como está, no puede entrar a la degradación por beta oxidación, por la presencia de estos radicales que tenemos. Y tú puedes luego revisar la clase del día de hoy, ¿verdad? Donde, bueno, lo voy a regresar, es más, para que nosotros tengamos ahí el dato, lo voy a regresar rápidamente. Entonces, ve cómo era la oxidación. No habían radicales, no habían radicales posicionados en el esqueleto de carbono, no estaban alquilados. Y aquí nosotros estamos viendo que sí están alquilados los carbonos, ¿verdad? No puede entrar directo a la beta oxidación. Entonces, ¿qué sigue después para poder ingresar a lo que sería la beta oxidación? ¿O qué es lo que ocurre aquí? Es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Nuevamente aquí, lo que ocurre es activar el ácido graso y en el lugar de lo que sería el grupo hidroxilo, se coloca lo que sería la coenzima A través de una reacción que llega a ocurrir.
Y luego de esta activación participa una enzima que se llama fitanoil coenzima A hidroxilasa. También participan por ahí el alfa-cetoglutarato más una molécula de oxígeno diatómico, y esta reacción lo que va a originar es que se rompa la estructura de 5 átomos de carbono a una de 4 átomos de carbono que libera una molécula de dióxido de carbono. Pero lo importante de esta reacción es que lo que va a ocurrir es que va a generar que en la posición de este carbono, acuérdate que a partir de este carbono del grupo funcional empezamos nosotros a contar las letras en griego. Este vendría siendo el carbono alfa, ¿te acuerdas? Y este, si nosotros tratamos de ubicarlo, aquí justamente vendría siendo el carbono beta. Yo te decía que este ácido graso que está alquilado no puede entrar directo a la beta oxidación porque le está impidiendo esta estructura alquilada ingresar a la beta oxidación. Por eso está esta vía que se llama alfa oxidación. Pero bueno, lo que va a originar es que en la posición del carbono alfa se va a venir este grupo hidroxilo. Y ahora la estructura se llamará 2-hidroxifitanoil coenzima A. Después de esta primera reacción, ocurre otra donde participa la enzima 2-hidroxifitanoil coenzima A liasa, y esta liasa lo que va a hacer es romper la estructura del ácido graso y va a liberar lo que va a ser formilcoenzima A. Esta parte que estoy encerrando en un círculo se llama formilcoenzima A y es esta que nosotros tenemos acá. Entonces rompe la estructura y esta estructura da lugar a dióxido de carbono que se libera. Y por otro lado, ahora sí, esta estructura lo que sigue es que viene un aldehído deshidrogenasa. Acuérdate que este es un carbono, este punto en el vértice. Lo que hace o lo que le hace falta para que sea este grupo funcional va a ser justamente este hidroxilo que nosotros tenemos acá. Esta enzima, eso es lo que va a hacer, colocar este grupo hidroxilo, y en ese entendido ahora ve que este es el carbono alfa, este ahora es un carbono beta, y ya no tiene la parte alquilada que había aquí al inicio porque se rompió. Entonces, como ahora ya no tiene esa estructura alquilada, esta estructura química ya va a poder ingresar directamente a lo que sería la beta oxidación, ¿sale? Entonces, lo que seguiría es que esa estructura química que se llama pristanoil, ahora sí va a poder ingresar a la beta oxidación. Y a partir de ahí se sigue lo que ya aprendimos el día de hoy, las reacciones de la misma, las 4 reacciones de la misma beta oxidación que hemos aprendido. ¿Te has dado cuenta? Entonces, la alfa oxidación es una estrategia para poder seguir una beta oxidación, porque hay estructuras de ácidos grasos que hemos dicho que están alquiladas justo en el carbono beta, que es donde se lleva a cabo las reacciones químicas de la beta oxidación. Como hay esta presencia del grupo alquilado, esto es un impedimento para que se efectúe la beta oxidación. Entonces, previo a la beta oxidación, primero tendrá que haber una alfa oxidación, que es lo que hemos nosotros comentado. ¿Cómo ven? ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, Alondra. Entonces, esto sería lo que ocurre. Por ahí, fíjense que hay una enfermedad que ocurre. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. Esta enfermedad se llama de Refsum. Es una enfermedad hereditaria que es generada por un déficit de una enzima que participa en lo que es la alfa oxidación, y esa enzima se llama fitanoil coenzima A hidroxilasa. Quiere decir que hay personas que no producen esta enzima, fitanoil coenzima A hidroxilasa, que es esta que nosotros tenemos acá. Lo que genera esa enfermedad es que se acumula este ácido graso que se llama ácido graso fitánico, que ya vimos
se empieza a almacenar en la sangre, luego se puede almacenar en tejidos y esto va a generar problemas en las neuronas cerebrales de la persona, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, creo que ya lo habíamos platicado aquí, que hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿se acuerdan? La intolerancia a la lactosa es producida porque hay personas que no pueden degradar el disacárido lactosa porque no tienen la enzima lactasa y lo que les genera son gases en el estómago e incluso diarrea. Ahora, hay cuestiones en las personas que son intolerantes a la lactosa en la que la enzima no la producen desde nacimiento y hay otras en las cuales la enzima la producían pero la dejaron de producir porque dejaron de consumir lácteos. En este caso, esta enzima, la carencia de esta enzima en las personas es lo que genera esa patología. Y es una patología hereditaria, ¿sí? Que ya la persona nace con esa deficiencia, lo que llega a originar estos problemas. Entonces, vean cómo no poseer una de las enzimas que participan en reacciones importantes puede llegar a causar enfermedades, ¿sí? Pero bueno, eso sería como un dato extra para que nosotros seamos conscientes de la importancia del metabolismo de la alfa oxidación en los seres humanos.